La llegada de Cristóbal Colón al continente americano abrió la puerta para la conquista de lo que hoy es Latinoamérica. A partir de entonces, en solo unas décadas, España logró sentar las bases de un imperio que terminaría siendo el más extenso de la historia. En ese territorio se incluía el área total de lo que hoy es México, y que durante los años del periodo colonial llevó el nombre de Virreinato de la Nueva España. Como vimos antes, este era el lugar en que se asentaban los pueblos mesoamericanos antes de la llegada de los navegantes europeos. Todos ellos terminarían siendo dominados por el Imperio Español, después de un proceso que es uno de los episodios fundamentales y también más difíciles de nuestra historia. El encuentro de las dos culturas sucedió sin haber sido planeado y terminaría cambiando ambos pueblos para siempre. En esta ocasión, analizaremos los principales aspectos que se relacionan con la llegada de los europeos a nuestras tierras y de lo que hemos llegado a conocer con el breve nombre de la conquista. La España del siglo XV no era una nación unificada, sino varios reinos diferenciados que mantenían una relación tensa entre sí. Después de haber estado ocupados por los árabes desde el siglo VIII, los territorios que se encontraban en la península ibérica, lo que hoy es España y Portugal, comenzaban a recomponerse y buscaban volverse más poderosos. Un paso importante hacia el fortalecimiento de estos territorios y su fusión se dio cuando el rey de Aragón, Fernando II, y la reina de Castilla, Isabel I, contrajeron matrimonio en 1469, con lo que, en primer lugar, dos de los más grandes reinos de España se unificaron. Ambos, conocidos como los Reyes Católicos, comenzaron una campaña para anexar tierras. Por entonces, estos reinos mantenían un enfrentamiento por territorio con otras naciones europeas. Buscaban el control de, entre otros sitios, la península itálica, lo que hoy es Italia, que también era peleada por el Reino de Venecia y por Francia. Después de conquistar la isla Gran Canaria, La Palma y Tenerife, lograron finalmente dominar el Reino de Granada, que para entonces era el último enclave musulmán de la península, en el año 1492. La expansión de estos reinos continuaría en el continente europeo y en el norte de África, entre otros sitios. Pero en este año ocurrió un suceso que cambiaría la historia de forma mucho más importante. A pesar de lo que se dice, no es verdad que en estos años los europeos estuvieran convencidos de que la Tierra era plana. Su error, por otra parte, era que creían vivir en un planeta con un tamaño mucho mayor al real. Un navegante de aquella época, Cristóbal Colón, estaba seguro de que la Tierra no era tan grande como se pensaba. En ese momento, el comercio de especias, seda y otras mercancías asiáticas era una actividad central para los países europeos. Colón se propuso encontrar una ruta para llegar a esas tierras a través del Océano Atlántico y solicitó a los reyes católicos que apoyaran su viaje. Los reyes, interesados en comerciar directamente con los productores asiáticos, aceptaron la propuesta y Colón salió de la península ibérica en agosto de 1492. El 12 de octubre de ese mismo año llegó a su destino. Se trataba de unas islas en el mar Caribe que él confundió con lo que entonces llamaban las Indias Orientales, en la costa sudoriental de Asia. Colón regresaría el siguiente año llevando la noticia de su encuentro con las tierras al otro lado del mar. En el viaje se quedó la nave principal de la expedición, la Santa María, que se hundió en la isla de la Española, localizada en las Antillas. Con los restos de este barco se construyó lo que se cree fue la primera edificación española en tierras americanas. Cristóbal Colón fue recibido por el rey Fernando II en abril de 1493. Murió en 1506 sin saber que había encontrado un continente del cual los europeos hasta entonces ignoraban su existencia. Así, aunque nunca llegó a saberlo, su viaje terminó siendo el primer paso del encuentro de dos mundos.
Esta palabra encuentro se acerca mucho más al sentido de lo que sucedió en comparación con la frase que hasta hace poco se utilizaba para nombrarlo, descubrimiento de América, en razón de que Colón no fue el primer europeo en llegar a tierras americanas, ni supo jamás que se trataba de otro continente. Sobre todo, no puede hablarse de que estas tierras se hubieran descubierto porque desde hacía miles de años habían estado habitadas por otros pueblos. El principal logro de esta primera expedición, como lo dijimos, fue abrir la ruta hacia América. Los reyes católicos comenzaron a hacer planes para la conquista de estas tierras y, en primer lugar, declararon su autoridad sobre ellas y todo lo que más allá de ellas se encontrara. El Reino de Portugal, que por entonces llevaba algunos años ensayando nuevas rutas para comerciar y buscaba también territorios que pudieran ser conquistados, protestó de inmediato. Querían tener su parte de ganancias a partir de este descubrimiento. Durante el siglo XV, España y Portugal se vieron enfrentadas con motivo de la expansión de sus tierras. En 1479 lograron establecer un acuerdo mediante el cual se repartirían las tierras que se apropiaran a partir de sus futuras expediciones. Cuando Cristóbal Colón regresó de su primer viaje, Juan II, rey de Portugal, mencionó que aquel acuerdo les daba el derecho para tomar posesión de una parte de las nuevas tierras encontradas. Los reyes católicos acudieron al Papa Alejandro VI para que resolviera el conflicto. En el Vaticano se redactó un texto que llegaría a ser conocido como Tratado de Tordesillas, mediante el cual se repartían los territorios entre los reinos de Portugal por una parte y los de Castilla y Aragón por la otra. De acuerdo a este reparto, la mayoría del área que hasta entonces se conocía de América fue cedida a los reyes católicos y Portugal consiguió una porción de América del Sur en lo que hoy es Brasil. El Reino de Portugal se resistió a aceptar al principio, ya que se quedaba con la menor parte. Sin embargo, no tuvo opción más que acatar la decisión papal y el tratado acabaría firmándose en 1494. A cambio, el Vaticano pidió en primer lugar que los reinos involucrados en las expediciones y la conquista se comprometieran a evangelizar a la población que habitara estas tierras. Con esto, la Iglesia se aseguraba de obtener un enorme beneficio: el crecimiento del número de fieles. Como podía esperarse, la solución propuesta por el Papa no fue suficiente para terminar con el pleito entre Portugal y Castilla por las nuevas tierras y las riquezas de las que podían adueñarse. Las dos partes aún tenían por delante un largo enfrentamiento que duraría casi 3 siglos por una buena parte de Sudamérica. Con todo, los reyes católicos comenzaron a enviar expediciones a lo que aún llamaban las Indias. En el curso de los primeros años del siglo XVI, los navegantes españoles fueron encontrándose con nuevos territorios y a medida que lo hacían, se apoderaban de ellos. Los primeros de estos se encontraban en el archipiélago que hoy conocemos con el nombre de las Antillas. La Española, la isla en la que se encuentran Haití y República Dominicana, fue la primera que los españoles proclamaron como suya. Seguirían al poco tiempo Puerto Rico y Cuba. No mucho después llegarían a lo que llamamos América Central: Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Panamá. Esta primera etapa de conquistas cerraría con las costas de lo que hoy es Venezuela y Colombia. A su llegada, los expedicionarios encontraron una cantidad de riquezas que los dejó asombrados: materias primas, especias y muchos productos con los que se comerciaba a precios elevados en Europa se encontraban en estos lugares en abundancia. Sobre todo, quedaron sorprendidos por la cantidad de oro, plata y piedras preciosas que los habitantes de estas tierras poseían. Cada nuevo sitio que pisaban era también el escenario de enfrentamientos con estos. Aprovechando la superioridad en armamento y en el número de hombres, sometían a los pueblos que les ofrecían resistencia. Tenían además la ventaja de que llevaban consigo enfermedades desconocidas para los conquistados, como la viruela, contra las que no podían protegerse y que los mataron por miles.
Otra circunstancia que aprovecharon fue que la mayoría de los pueblos originarios de estas regiones estaban enfrentados con sus vecinos, por lo que la resistencia que los expedicionarios encontraban estaba fragmentada y frecuentemente algunos de estos pueblos se aliaban a ellos para combatir a sus rivales antiguos. Esta situación se daría también y de manera muy acentuada en las tierras de lo que hoy es nuestro país. Como vimos antes, la región que conocemos como Mesoamérica era el hogar de una larga lista de pueblos con una historia centenaria detrás de ellos. Muchas civilizaciones habían nacido, llegado a su esplendor, y algunas de ellas habían desaparecido antes de que los europeos llegaran al continente. Esta historia había transcurrido sin que los nuevos conquistadores tuvieran la menor noticia de ella. En 1517, los mayas, que habitaban en la península de Yucatán, el sureste de México y una porción de Centroamérica, se encontraban lejos de los años de su esplendor cultural. En marzo de ese año, contemplaron sorprendidos la llegada de los expedicionarios españoles. Estos desembarcaron en la península después de haber pasado por el sitio que bautizaron como Isla Mujeres. Poco después de haber pisado tierra, tomaron posesión de este lugar nuevo para ellos. La razón por la que esta y las siguientes expediciones fueron enviadas era la búsqueda de tesoros y recursos que habían sido anunciadas a los reyes católicos por los primeros navegantes que desembarcaron en Europa. La principal intención de la corona era anexarse nuevos territorios para, en primer término, enriquecerse. A la primera expedición en llegar a tierras mayas siguieron varias que estuvieron animadas en primer lugar por la obtención de objetos de oro. A cada nuevo viaje, los españoles fueron adentrándose cada vez más en tierras mexicanas. Entre otras cosas, lo que los españoles descubrieron en estos viajes fue que la mayoría de las poblaciones que encontraban en su camino estaban dominadas por el imperio mexica o azteca. Este dominio se ejercía por medio de la violencia y el miedo. Los pueblos de la región se veían obligados a entregar un pago o tributo periódicamente a los mensajeros del imperio. Los expedicionarios regresaron a Cuba, donde se hallaban los principales responsables de dirigir la conquista con las noticias de estas nuevas y vastas tierras, y con unos cuantos objetos de oro consigo. De inmediato enviaron el aviso a la capital del reino, al otro lado del océano. Pero antes de haber recibido la respuesta, organizaron una expedición masiva para avanzar tierra adentro y tomar posesión de los nuevos lugares. Diego Velázquez de Cuéllar, gobernador de la isla de Cuba, que entonces era llamada Fernandina, nombró capitán de esta empresa a Hernán Cortés. El 10 de febrero de 1519, Hernán Cortés salió de la isla de Cuba hacia las tierras continentales. Habían logrado reunir más de 550 hombres y 200 auxiliares, prisioneros de los pueblos nativos y esclavos de África. Los conquistadores llevaban consigo armas y 16 caballos. El primer desembarco ocurrió una vez más en la península de Yucatán. En esta primera avanzada no hubo enfrentamientos. Los expedicionarios recolectaron un botín y dejaron el lugar pacíficamente. Poco después llegaron a lo que hoy es Tabasco, territorio de los mayas chontales. En esta ocasión se desarrolló la primera batalla, en la que predominaron los invasores. Los nativos, para pacificarlos, les entregaron varias mujeres. Entre ellas estaba incluida una maya que era conocida por ser hábil con los idiomas y que llegaría a convertirse en traductora para los españoles. También se convertiría en amante de Hernán Cortés, con quien tendría un hijo. Esta mujer ha pasado a la historia con el sobrenombre de La Malinche. Hernán Cortés y sus hombres avanzaban por tierra recolectando riquezas a medida que se informaban acerca del imperio mexica y sus gobernantes. Estos, encabezados por el Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin, ya tenían noticias también de los españoles y se preparaban para su llegada. Los españoles tenían cada vez más señales de la enemistad entre los pobladores que encontraban y los mexicas o aztecas. En vista de eso,
Cortés fue trazando un plan para utilizar el poder de los totonacas, uno de los pueblos que más resentía el dominio mexica, en el avance para tomar la ciudad de Tenochtitlan, capital del imperio, y derrotarlos. En este avance, los totonacas sumaron 1,300 hombres a las fuerzas españolas. Para entonces, Hernán Cortés ya se había rebelado frente a las autoridades inmediatas, encabezadas por Diego Velázquez de Cuéllar. En aquel momento manifestaba que ya no era leal a nadie más que a los reyes católicos. En realidad, ya se encontraba trabajando por su cuenta. A partir de entonces, comenzó a aplicarse la estrategia de los conquistadores, sumar la fuerza de los rivales que tenían los mexicas por todas partes en aquellas tierras para derrotarlos. Uno de los pueblos que ofrecía más resistencia a los mexicas era el Tlaxcalteca. Cuando llegaron a su territorio, españoles y totonacas intentaron sellar una alianza con ellos para combatir a sus rivales comunes. Los tlaxcaltecas se negaron y se enfrentaron a los recién llegados en varias batallas que les resultaron desfavorables. Al final, acabaron por negociar con ellos y se sumaron al avance de españoles y totonacas. Algo parecido sucedió con los cholultecas, quienes después de haber sido atacados en uno de los episodios más sangrientos de este avance, decidieron también unir sus fuerzas a las de Cortés. Así, con numerosos aliados y confiados de su fuerza, el ejército de Cortés entró en Tenochtitlán en noviembre de 1519. Los mexicas ya les habían seguido la pista y los estaban esperando. Moctezuma había previsto los grandes riesgos de un enfrentamiento con los invasores. De esta forma, no los recibieron con hostilidad, sino que intentaron convencerlos de retirarse pacíficamente a cambio de regalos y ofrendas. Sin embargo, Hernán Cortés y sus hombres iban decididos a dominar por entero esas tierras, alentados por los objetos de oro y piedras preciosas que habían encontrado y recibido de los pueblos invadidos. Creían firmemente que llegarían a dar con una cantidad inmensa de riquezas. No pensaban detenerse. En pocos días, los españoles lograron asentarse en Tenochtitlan, la cual llegaron a controlar en un cierto grado. Al menos ese control ejercían sobre la cabeza del imperio, aunque aparentemente una gran parte del pueblo se encontraba irritada, por lo que le parecía un rendimiento ante los recién llegados. Debido a que se habían enviado desde Cuba un contingente militar para detener a Hernán Cortés, este tuvo que salir durante varios días de Tenochtitlan. Durante este lapso, quedó a cargo Pedro de Alvarado, quien junto con sus hombres profanó un ritual que se celebraba en la capital azteca en honor a Huitzilopochtli. Esto encendió a la multitud. Una gran parte de la población se rebeló, tomaron por asalto el palacio donde se asentaba el gobierno y se lanzaron contra los españoles. Cortés llegó en medio de este levantamiento y tuvo que refugiarse en el palacio con Tlatoani Moctezuma y Pedro de Alvarado. En un intento por calmar los ánimos de la gente, Moctezuma se encaramó en un muro y dirigió unas palabras a la multitud. Pero a cambio, le fueron arrojadas piedras que le hirieron y le provocaron la muerte unos días después. Aterrorizados, los españoles intentaron huir de la ciudad durante la noche, pero no todos lo consiguieron. Más de 800 de ellos fueron asesinados. Hernán Cortés sobrevivió y junto con los restantes buscó refugio en tierras tlaxcaltecas. La noche de su huida es recordada como la Noche Triste. Se asegura que Hernán Cortés, herido en una mano y ante el fallecimiento de muchos de sus aliados, lloró su derrota hasta el amanecer sentado con la espalda contra el tronco de un árbol. En el occidente de la Ciudad de México se puede visitar un árbol de la especie del ahuehuete, al cual llaman el árbol de la Noche Triste. Se dice que es este el árbol bajo el cual se sentó Hernán Cortés a llorar ese día. Sin embargo, los invasores no estaban dispuestos a retirarse tan pronto, después de haber planeado durante tanto tiempo el avance. Tendría que pasar un año durante el cual residieron en el territorio de los tlaxcaltecas para que el ejército de Cortés pudiera reagruparse y planear su siguiente avance sobre Tenochtitlan, que esta vez sería decisivo. Durante ese año, Tenochtitlán vivió tiempos muy difíciles.
A la inestabilidad que se había generado se sumó la llegada de la viruela, que mató a la población por miles. Por otra parte, había escasez de alimentos, lo que provocó más muertes a su vez. Cuauhtémoc había sido nombrado como el nuevo Tlatoani. Había pasado este tiempo tratando de encontrar aliados entre los pueblos vecinos para enfrentar a los invasores, pero sus esfuerzos no encontraron respuesta. No era fácil para ellos perdonar los abusos a los que habían sido sometidos por parte de los mexicas. A pesar de que fueron víctimas de nuevos ataques, Cortés y su ejército no resultaron afectados seriamente y su alianza con los tlaxcaltecas se mantuvo en el momento decisivo. Es decir, cuando en febrero de 1521 se lanzaron a Tenochtitlan para sitiarla y tomarla en forma definitiva. Fueron meses de arduas ofensivas por parte de los invasores y de dura defensa y contraataque por parte de los mexicas y sus últimos aliados, entre los que se contaban los pueblos de los Malinalcas y los Matlancincas. El punto crítico llegó cuando los puentes que servían de acceso a la capital azteca fueron bloqueados. La capital quedó sin suministro de agua ni alimentos, lo que venció gran parte de la resistencia. En agosto de aquel año, finalmente el ejército español tomó los puntos clave de Tenochtitlán. El día 13 de ese mes, Cuauhtémoc fue capturado mientras intentaba huir de la ciudad. Cuando los españoles tomaron posesión de ella, Cuauhtémoc y sus hombres más cercanos fueron torturados con quemaduras en los pies con el fin de que confesaran dónde se ocultaban los tesoros del imperio. Del lado de los mexicas, los muertos durante la defensa de la capital se contaron por decenas de miles. A esta lista terminaría por sumarse el mismo Cuauhtémoc, quien fue ahorcado por órdenes de Cortés. Esta ejecución fue producto de poco más de una ocurrencia o una débil sospecha. Hernán Cortés había temido que pudiera comunicarse con sus aliados y enviar un ataque hacia él y su ejército. 4 años después de la toma de Tenochtitlan, Cuauhtémoc fue ahorcado en un acto innecesario. Fueron numerosos los pueblos que se sumaron al ejército de Hernán Cortés durante su campaña militar. Del resto, aquellos que se opusieron no representaron un rival tan difícil para los españoles como lo fueron los mexicas. El dominio de los pueblos restantes se obtuvo mediante ofensivas militares relativamente breves y poco costosas para los invasores, aunque durante los siguientes decenios todavía llegarían a enfrentarse con diversos problemas en distintos sitios de sus nuevas tierras. Ya desde entonces estaban puestas las bases para la construcción del nuevo gobierno. En el año que conquistó Tenochtitlán, Hernán Cortés comenzó a llamar a esos territorios con el nombre de Nueva España. Este sería un primer rasgo, pequeño, pero muy significativo de lo que realizarían los conquistadores en relación con las tierras recién anexadas al Reino de Castilla. En octubre de 1522, Cortés sería nombrado gobernador de la Nueva España por la Corona de Castilla. No duraría mucho en su puesto, que mediante maniobras políticas le fue arrebatado por Beltrán Nuño de Guzmán. El gobierno de este sería recordado por la violencia con que lo ejerció. Entre otros actos, asesinó a quien encabezaba el gobierno de los purépechas, el Cazonzi Tangaxuan. Sometió a todo aquel que se le resistía. El 17 de abril de 1535 se creó el Virreinato de la Nueva España. Antonio de Mendoza fue nombrado como el primer virrey y durante su mandato se realizaron nuevas expediciones y se amplió el territorio conquistado. Se calcula que durante el proceso de conquista, los muertos por el lado de las civilizaciones mesoamericanas llegaron a ser de varios cientos de miles. El avance del ejército español, el saqueo de las riquezas de estos pueblos y su sometimiento son una serie de episodios dolorosos que no se pueden juzgar favorablemente de forma sencilla. Sin embargo, esa serie de hechos que son parte de nuestra historia son una de las causas fundamentales para la creación de nuestro pueblo y la formación de nuestra patria. El día de hoy no podríamos entendernos si no somos capaces de analizar estos hechos tal como son.